Cordial saludo, estimada tutora. Bueno, nosotros pertenecemos al curso Seminario de Investigación. Nuestro grupo está conformado por las compañeras Loraine, Arelis, Adriana, Andrea y mi persona, Diana Méndez. En este momento, pues nos disponemos a hacer la socialización de la tabla de coherencia de proyectos. Bueno, esta es la primera. Dentro de la tabla está el título, es influencia de los factores escolares, familiares y personales en el desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes de educación básica. Esto pues basados en una problemática inicial. En la problemática dice que en la educación básica muchos estudiantes presentan dificultades para desarrollar un aprendizaje autónomo debido a la dependencia del acompañamiento docente. Esto pues limita competencias como la autorregulación, la toma de decisiones y la búsqueda independiente de información, afectando de esa misma manera la motivación y la capacidad para enfrentar nuevos retos académicos. Y por ello es necesario analizar los factores escolares, familiares y personales que influyen en la consolidación de este aprendizaje autónomo. De acuerdo a esto se formula una pregunta. ¿De qué manera los factores escolares, familiares y personales influyen en el desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes de educación básica? Se tiene un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general consiste en analizar la influencia de los factores escolares, familiares y personales en el desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes de educación básica. Y los objetivos, compañera, ¿puede por favor pasar? Los objetivos específicos son 3 y pues dentro del cuadro, uno de ellos es identificar los factores escolares que favorecen o dificultan el desarrollo del aprendizaje autónomo. Y lo que se busca mediante esta investigación, que es de enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, porque se quiere medir cualidades y cantidades, números, estadísticas. Básicamente, en las divisiones de categoría, lo que se busca es realizarlo mediante estrategias pedagógicas, analizar el clima escolar dentro del salón de clase y si se da o no se da el acompañamiento docente. Una breve descripción, pues se aplicarían encuestas a estudiantes sobre el apoyo docente y la estrategia en clase que realiza la docente. Y también pues realizar entrevistas a docentes. Las técnicas mediante entrevistas semiestructuradas a los docentes y encuestas a los estudiantes. Dentro del objetivo, otro objetivo específico, pues es describir la influencia del entorno familiar en los hábitos y actitudes de autonomía de los estudiantes. Aquí se necesita mirar o medir el apoyo parental, qué tanto apoyo brindan los padres a la institución, las rutas de estudio y la motivación que se le brinda a los niños en casa para obtener este aprendizaje autónomo. También lo que se busca es entrevistar a los padres de familia, conocer, indagar sobre los hábitos y acompañamiento que les brindan en casa. Y pues se haría mediante entrevistas semiestructuradas a los padres con diferentes preguntas donde los padres den respuestas a esta inquietud, a la investigación que se quiera hacer. Y por último, analizar las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes para promover la autorregulación y la compañera, pasa por favor, independencia en el aprendizaje. Detrás, compañera. La página anterior, por favor. Bueno, esto pues se analizaría el uso de recursos, las actividades autónomas que se
trabajarían dentro del salón de clase y se haría también retroalimentación a los niños. Se haría por medio de la observación de clases para registrar las acciones de los docentes que fomenten la autonomía. Y también se llevaría una guía de observación. Bueno, continuando con las diferentes tablas, el título que yo escogí para presentar esta tabla de coherencia de proyecto fue Influencia del aprendizaje autónomo en la educación básica, teniendo en cuenta la problemática que la puse de esta forma. En la actualidad, la educación básica ha ido transformando sus métodos de enseñanza y aprendizaje y incorporando herramientas que aporten a un buen desarrollo educativo. Una herramienta fundamental ha sido el desarrollo del aprendizaje autónomo. Por lo tanto, muchos estudiantes se les dificulta poner en práctica su autonomía, limitando sus pensamientos críticos y creativos. Además, la dependencia que tienen hacia los docentes les impide crecer y al mismo tiempo no poner en práctica la búsqueda de conocimientos de manera independiente. La pregunta que se formuló teniendo en cuenta la problemática fue ¿de qué manera influye el aprendizaje autónomo en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes de educación básica? El objetivo general planteado es analizar la influencia que tiene el aprendizaje autónomo en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes de la educación básica, con una metodología y de tipo cualitativa y tipo analítica. Los objetivos específicos son los siguientes. Identificar qué condiciones limitan o favorecen el aprendizaje autónomo en los estudiantes de educación básica, teniendo en cuenta que a algunos se les dificulta, otros la manejan adecuadamente. em, Influencia del aprendizaje autónomo, el acompañamiento que reciben, los recursos que se utilizan, ya sea en clase o en en las casas, y manejar la autoconfianza, ya que en lo general a muchos niños se les dificulta, me da miedo, me da pena y no se sienten en la capacidad de aportar, decir o crear lo que ellos piensan. Esto sería aplicando las encuestas a los estudiantes para identificar las condiciones que limitan o favorecen el aprendizaje autónomo. Las encuestas serían estructuradas. El siguiente objetivo sería analizar cómo el aprendizaje autónomo influye en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en la educación básica. Es muy importante tener en cuenta en la educación el tema del pensamiento crítico y creativo. A través de un impacto a través del impacto que se da en el desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico y creativo. Se realizarían observaciones a través de las clases, teniendo en cuenta los trabajos colaborativos e individuales, cómo trabajan los niños de manera individual, cómo se comportan cuando lo hacen colaborativamente, si cada uno aporta, si experimentan o van más allá de lo que cada uno ve o está haciendo en ese momento. Se harían a través de las guías de observación, se tendrían en cuenta los instrumentos de las guías de observaciones, donde se tenga en cuenta la autonomía y las diferentes estrategias usadas. El último objetivo específico sería proponer estrategias pedagógicas y didácticas que fortalezcan el aprendizaje autónomo en la educación básica, teniendo en cuenta las TIC y estrategias pedagógicas y didácticas. No solamente se trata como que dar una clase o entretenerlos, sino que esas clases vayan más allá, que se sientan que cómodos, que cada uno exponga lo que siente o de qué manera lo ve, a través de actividades participativas y talleres pedagógicos que fortalezcan este aprendizaje autónomo. El instrumento para estas actividades sería el diario de campo,
ya que ahí se registran las diferentes actitudes, cómo los estudiantes se comportan, el tema del tiempo y los diferentes pasos para que se dé adecuadamente. Muchísimas gracias. Buenas noches. A continuación presentaré mi tabla. Bueno, título. Factores escolares, familiares y personales que inciden en el aprendizaje autónomo en estudiantes de educación básica. El problema. Los estudiantes de educación básica presentan dificultades para desarrollar procesos autónomos de aprendizaje, principalmente por la dependencia de las orientaciones de docentes, lo cual limita su autorregulación y decisión autónoma para enfrentar retos educativos. Formulación pregunta. ¿Cuáles son los factores escolares, familiares y personales que inciden en el desarrollo de aprendizaje autónomo en estudiantes de educación básica? El objetivo general es identificar y analizar los factores que influyen en el desarrollo de aprendizaje autónomo en estudiantes de nivel básico. Aquí la metodología es la investigación descriptiva en un enfoque místico, siguiendo el método de área para definición de la variable, indicadores y técnicas de recolección de información, integración de encuestas, entrevistas, análisis y documental. El primer objetivo específico, identificar factores escolares que afectan el aprendizaje autónomo. La categoría variable sería la organización escolares, prácticas pedagógicas, climas escolares. Actividades a realizar, revisión de documentos institucionales, cuestionario de docentes y observación de aula. Instrumento, cuestionarios, guías de observación. El segundo objetivo sería analizar la influencia familiar en el proceso de autorregulación estudiantil. La categoría variable sería el apoyo familiar, expectativas educativas, relaciones afectivas. Las actividades al realizar sería entrevistas familiares, registro de vivencias estudiantiles y la técnica sería entrevistas semiestructuradas. Y el tercer objetivo sería examinar factores personales vinculados a la motivación y a la toma de decisiones. Categoría sería la motivación intrínseca, autoconcepto, habilidades metacognitivas. Las actividades serían talleres de reflexión, autoconocimiento, encuestas y autopercepción. En la técnica de instrumentos sería cuestionario, registro de actividades y metacónicas. Aquí quiero para complementar algo, quiero complementar algo en la fundamentación metodológica. En el método de áreas se centra en la coherencia interna de proyectos, asegurando que cada entorno, por ejemplo, en que lo que es el problema, la pregunta, el objetivo y la metodología, indicadores y técnicas, está alineado y sean pertinentes, lo que facilita la organización y ejecución y validación de la investigación en el contexto educativo. La matriz de la coherencia ayuda a que los objetivos específicos se vinculen claramente con las categorías e indicadores seleccionados y permite que las actividades de recolección de información contribuyan efectivamente a los logros de los propósitos definidos. Aquí algunos factores relevantes en el aprendizaje autónomo son estos. Las habilidades cognitivas y metacognitivas potencian la capacidad de los alumnos para gestionar su aprendizaje e identificar sus propias necesidades educativas. Tenemos otro factor que podría ser el entorno familiar y escolar que establecen condiciones que favorezcan o ilimitan la autonomía, la toma de decisión y la motivación. Otro factor sería el proceso de autorregulación fluido por prácticas de docente, la dinámica institucional y el apoyo efectivo del hogar. Muchísimas gracias.
Buenas noches, compañeros. Comparto mi propuesta. Deme un momentico. Ok, ya la compañera. Bueno, mi propuesta está titulada Los factores escolares, familiares y personales que intervienen en el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes de educación básica. Bueno, la problemática es en la educación básica muchos estudiantes presentan dificultades para desarrollar un aprendizaje autónomo debido a la dependencia del acompañamiento docente. Esto limita competencias como la autorregulación, la toma de decisiones y la búsqueda independiente de información, lo que afecta su motivación y dificultad al enfrentar nuevos retos académicos. Por ello, es necesario analizar los factores escolares, familiares y personales que influyen en la consolidación del aprendizaje autónomo. La formulación de pregunta es: ¿de qué manera intervienen los factores escolares, familiares y personales en el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes de educación básica? Compañera, porfa, ¿puede subir un poquito? El objetivo de esta propuesta es identificar los factores escolares y familiares y personales que intervienen en el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes de educación básica. Esta investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo, ya que busca comprender desde las percepciones y experiencias de los actores educativos los factores escolares, familiares y personales que influyen en el desarrollo del aprendizaje autónomo. Bueno, el primer objetivo es analizar las estrategias pedagógicas que los docentes implementan para fomentar la autonomía y fortalecer el aprendizaje independiente de los estudiantes. En las categorías estaremos haciendo estrategias pedagógicas y recursos educativos y organizaciones del aula. En las actividades a realizar vamos a estar observando, analizar y las estrategias y recursos que los docentes utilizan para promover la autonomía en el aula. Las técnicas de observación de instrumento, perdón, vamos a estar utilizando la observación directa y entrevistas semiestructuradas a los docentes. Compañera, ¿puede subir un poquito, porfa? El segundo objetivo es identificar el papel de las familias en el desarrollo del aprendizaje autónomo, incluyendo apoyo, motivación y hábitos de estudio. En las categorías estaremos utilizando apoyo en tareas escolares, motivación familiar y hábitos de estudios en casa. Las actividades a realizar serían entrevistas a padres o cuidadores y analizar cómo su acompañamiento y motivación y los hábitos de estudio influyen en la autonomía de los estudiantes. En las técnicas estaremos utilizando entrevista a padres o a cuidadores y grupos focales. El tercer objetivo es examinar las habilidades personales de los estudiantes, como la autorregulación y la planificación, que favorece o dificulta su aprendizaje autónomo. En la categoría estaremos autorregulación, motivación intrínseca, estrategia y planificación y organización. En las actividades a realizar estaremos entrevistas y diarios reflexivos, cómo los estudiantes gestionan su propio aprendizaje, su motivación y sus estrategias de planificación. Entrevistas semiestructuradas estaremos utilizando como instrumento y análisis de diarios reflexivos. El propósito es identificar cómo las prácticas docentes y el apoyo familiar y la autorregulación personal contribuyen o dificultan el desarrollo de la autonomía en los procesos de aprendizaje. Los datos serán analizados mediante categorización y recolecta, garantizando la validez y la coherencia de los resultados. Muchas gracias. Sí pueden observar mi tabla, compañeros. Bueno, continuando pues con la presentación de las tablas diligenciadas, pues
La mía como título tiene la ausencia de estrategias pedagógicas para la educación inclusiva e intercultural en las instituciones educativas de Colombia. La problemática se manifiesta en el contexto colombiano, especialmente en zonas rurales. Las instituciones educativas enfrentan dificultades para aplicar los principios de la educación inclusiva e intercultural pese a la diversidad étnica y cultural del país. Las prácticas pedagógicas siguen siendo homogeneizadoras, excluyendo los saberes, lenguas y cosmovisiones de comunidades como las indígenas, afrodescendientes y otros grupos culturales. Esta carencia de estrategias pertinentes afecta la participación, permanencia y rendimiento académico de los estudiantes pertenecientes a estas comunidades. Formulación de la pregunta. Mi pregunta dice cómo incide la ausencia de estrategias pedagógicas inclusivas e interculturales en el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes de instituciones educativas rurales en Colombia. El objetivo general pues tiene analizar la incidencia y ausencia de estrategias pedagógicas inclusivas e interculturales en el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes de instituciones educativas, especialmente rurales en Colombia. La metodología pues tiene un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico con diseño de estudio de casos en instituciones educativas rurales. Y tengo unos objetivos que voy a compartirles y son, pues, identificar las estrategias pedagógicas actuales que implementan los docentes en estos contextos frente a la diversidad cultural. Como categoría están las estrategias pedagógicas. En este caso, pues, lo que se aplicaría a una descripción de esto puntual es que primeramente pues se haría una revisión de los planes de aula, en este caso, qué metodologías se están utilizando, se harían entrevistas semiestructuradas a los docentes pues para conocer a detalle las prácticas y recursos que se están empleando. Y pues las técnicas serían la revisión documental y entrevistas semiestructuradas. Como segundo objetivo está analizar la relación entre la falta de estrategias y el desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes, que pues es lo esencial, ¿verdad? Tenemos como categoría el aprendizaje autónomo y tenemos como esa breve descripción de las actividades el aplicar un cuestionario a estudiantes de zonas rurales para indagar sobre su nivel de autonomía, autorregulación y percepción del acompañamiento docente. Se complementará con grupos focales para profundizar en las experiencias del aprendizaje autónomo. Y esto pues como técnica, el cuestionario estructurado y el grupo focal. Como tercer objetivo está explorar las percepciones docentes y estudiantiles sobre la inclusión e interculturalidad en el aula. Y tengo como otra categoría la inclusión e interculturalidad. A profundidad, pues, esta actividad se realizará entrevistas a docentes y estudiantes de comunidades, en este caso pueden ser indígenas étnicas, para conocer percepciones sobre inclusión respecto por la diversidad y práctica en el aula. Y como técnica está la entrevista a profundidad y análisis de contenido. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la exposición que tuvo cada una de mis compañeras en esta fase, en la exposición de su tabla de coherencia, teniendo en cuenta el proyecto, vamos a tener en cuenta la compañera Diana Carolina Méndez y se le estarán realizando algunos ajustes a los instrumentos, adecuándolos a los objetivos específicos, teniendo en cuenta que cada objetivo nos llevará a la resolución de la pregunta, teniendo en cuenta la problemática. Ok, compañera. Sí, se le harán algunos ajustes
una breve descripción de las actividades a realizar, las técnicas, instrumentos, como tú ya lo dijiste, categorías y sobre todo más cosas que integren a la educación del aprendizaje autónomo de los niños. Ok, yo creo que no siendo más, estamos todas de acuerdo. Muchísimas gracias a todas por la participación. Entonces estaremos avanzando en el siguiente paso para poder terminar la actividad. Muchísimas gracias.